Amados consiervos y siervas de Dios, le damos la bienvenida a ustedes a esta plataforma Cosecha Intercontinental, siempre con la bendición de Dios y agradecidos al Eterno de contar con hombres de Dios en cada reunión y sentirnos muy nutridos, muy edificados con todo lo que Dios está realizando en estos tiempos a favor de su iglesia. Y en esta noche tenemos un hombre de Dios que ha trascendido la nación del Perú, ahora radica en Estados Unidos, es un maestro de la palabra, autor de varios libros y realiza grupos de liderazgo para educar líderes, para educar a hombres de Dios. También es un hombre que también es asesor de negocios y un planificador de planes estratégicos para el desarrollo de la iglesia. Así como nosotros está el pastor Carlos Paredes para compartir en esta noche. Bienvenido, hombre de Dios. Amén. Gracias, amigo, hermano, pastor Heredia, gracias, qué alegría poder estar nuevamente reunidos y aquí con nuestros amigos que están presentes y por supuesto con aquellos que siguen la plataforma de Cosecha Internacional. Vamos a tener un tiempo para reflexionar esta noche y quiero empezar leyendo un versículo en Primera de Crónicas, capítulo 12. Lo que vamos a compartir lo vamos a hacer en dos partes y animarlos para que se conecten también la próxima semana. Hoy vamos a hacer la primera parte y vamos a estar dialogando, vamos a exponernos al Señor para que tratemos juntos de resolver algunas inquietudes, algunas preguntas con toda confianza. Pónganlos allí en el chat del Zoom o lo pueden hacer también oralmente en el momento que la vamos a revisar. Primera de Crónicas, capítulo 12. En el periodo de oro de Israel, la época de oro del reino de Israel, en el periodo en que alcanzó esa grandeza y dejó un legado de grandeza al siguiente rey que se llamó Salomón. Estamos hablando de la época de David. Y en la época de David se dice que en su ejército casi llegaba a 200,000. Habían 200. Dice específicamente el verso 32 del capítulo 12 de Primera de Crónicas. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Padre, gracias por esta palabra, gracias por que la palabra escrita quedó, Señor, para testimonio, para que tengamos y modelo, para que tengamos inspiración, para que tengamos revelación, para que tengamos acercamiento a tu diseño de lo que tú eres y lo que tú haces y seguirás haciendo e hiciste. Gracias, Señor. Pedimos que nos bendigas en este tiempo de estudio y de reflexión. En Cristo Jesús. Amén. Qué interesante versículo. Amén. Casi 200,000 integrantes del gran ejército de David. Y sabemos por la historia que David trajo la paz, porque venció, sometió, hizo los acuerdos con todos los adversarios, con todas las naciones alrededor de Israel. Y Israel entró en una época de crecimiento, de bonanza, reconocida como la época de oro. Y no solamente fue en la gestión de David, sino que alcanzó esa, esa profecía que había para Israel,
que sería una nación cabeza y no cola, que sería una nación que daría y no estaría pidiendo prestado, que sería una nación para bendecir a otras naciones. Dejó un legado de grandeza, de desarrollo, de crecimiento y de prosperidad, tanto que los reyes de otras naciones venían y en símbolo de honra a la nación le traían tesoros, como en el caso de la reina de Saba, y trajo los tesoros y lo puso a los pies de Salomón. 200, apenas 200 de los hijos de Isaacar. Y dice que estos 200 eran entendidos en los tiempos. ¿Qué significa eso, no? Cuando estudiamos la lengua, cuando estudiamos un idioma, sabemos que eh, hay pasado, presente y futuro. Quiere decir que estos 200 interpretaban el pasado. Estos 200 conocían el pasado, interpretaban el pasado, analizaban el presente, diagnosticaban el presente y proyectaban el futuro, diseñaban el futuro, porque eran entendidos en los tiempos. Y los tiempos son pasado, presente y futuro. Muchas veces nosotros creemos que las cosas ocurren por casualidad. Muchas veces creemos que las cosas están pasando hoy en día porque, bueno, la maldad, a veces entre los cristianos, un cliché, la maldad se ha multiplicado. Pero no estamos interpretando, no estamos entendiendo los tiempos para poder mirar el futuro. Y claro, como no entendemos el pasado, no interpretamos el pasado, no estamos teniendo un entendimiento del presente, se nos hace difícil visualizar el futuro. Y muchas veces cuando hablamos de futuro, solamente entramos a una frase, es el fin, ya no hay tiempo. Y eso lo viene diciendo generación tras generación. Y existe registros de que grandes hombres de Dios, grandes líderes de Dios, dijeron, ya no hay tiempo, es el fin. El mismo Martín Lutero, el mismo Agustín de Hipona, el mismo Calvino. Todos estos grandes hombres de Dios en algún momento se pararon y miraron y no tuvieron esa capacidad de poder estar como estos 200 hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, porque dice, era tal su entendimiento que sabían lo que Israel debía hacer. Sabían lo que Israel debía hacer. ¡Qué maravilla! Conocemos de la grandeza de David y no sé cuál es su perspectiva del rey David, pero para este servidor, el profeta más grande que ha existido en la historia, no sé si después de Juan el Bautista, porque Jesús dijo que no se había levantado otro, Pastor Adrián ¿no? sí lo conoce. Pero Ya. eh, uno de los profetas más grandes es David. Si usted lee los Salmos, David tiene una revelación que va al pasado. David tiene revelación del presente y David tiene revelación del futuro. Y esas revelaciones están citadas por otros autores.
Ojo con lo que estoy diciendo, ¿ah? Estamos en una reunión de pastores, de ministros. Conocemos al rey David como el gran cantor. Amén. Como el rey David, el de la onda que mató al Goliat, el hombre de la espada. Pero David es uno de los más grandes profetas que ustedes pueden, porque las revelaciones de David son como la que está citada. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David no solamente tuvo la revelación de ese futuro en que Jesucristo fue exaltado a la diestra de Dios Padre, sentado en el trono para ser rey de reyes y señor de señores. Eso está, eso sale de David. Y así por el estilo. Mire, otra vez, el valor de tener la capacidad, como estos 200 hijos de David, de interpretar los tiempos. Yo le podría preguntar a cualquier líder del día de hoy, cuénteme, dígame acerca de los tiempos. Seguramente me va a decir tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos finales. Pero esta gente conocía el pasado y lo interpretaba, diagnosticaba el presente y diseñaba el futuro, porque dice en futuro, y que sabían lo que Israel debía hacer. Yo hago la pregunta, ¿qué tiene que hacer la iglesia hoy? Evangelizar es un cliché. Discipular es un cliché. ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy? Amén. Hay contextos en los que tú no puedes hablar de evangelizar, ni mucho menos de repente de discipular, ¿verdad? Entonces, es por eso que hoy empezamos dos tiempos para hablar acerca de competencia de cosmovisiones. Si me permite compartir, el Dale, anfitrión. estás. Entonces, gracias. Entonces, hoy vamos a empezar y vamos a ir por 2 semanas hablando acerca de competencia. Mire la palabra que utilizo, competencia. Seguramente que alguna vez has competido. En el colegio te han hecho competir 100 metros planos. De repente no llegabas, fue primero, pero competiste, ¿no? O la competencia interescolar de fulbito, de vóley, de básquetbol. La competencia del desfile de 28 de julio, interescolar. La competencia interbarrios de fulbito, competencia. Hasta en la iglesia hacemos competencia, competencias, ¿verdad? Diferentes. Competencia de cosmovisiones. Cosmovisiones. Ok, entonces, se utiliza la palabra guerra, se utiliza la palabra batalla, ¿no? La batalla espiritual, la guerra espiritual. Términos que son usualmente más usados en el Antiguo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento se encuentra más la palabra lucha, competencia. Ah, entonces, competencia. La pregunta es, ¿contra qué competimos o contra qué peleamos? Si es que es una lucha o una batalla o una guerra. Y por supuesto, ¿quién va a prevalecer en esa competencia, en esa lucha, en esa batalla? Competencia de cosmovisiones. ¿De dónde sale? Pues en la escritura. La escritura nos muestra contra quién peleamos. Y la escritura nos dice qué enfrentamos. Si nosotros no sabemos contra quién peleamos, nuestra lucha no tiene sentido. Y si nosotros no sabemos a qué nos enfrentamos,
pues no sabemos qué vamos a combatir. Entonces, las escrituras, por ejemplo, Pablo dice, ¿quiénes? Sí, nos muestra quiénes en Efesios, porque no tenemos lucha. Y no sé qué versión tienes, de repente utiliza la palabra guerra o batalla, pero la palabra original es lucha en el contexto de competencia. Pablo dice, porque tenemos una lucha, tenemos una competencia. Pablo asimismo asumía que él estaba compitiendo y no estaba compitiendo contra carne y sangre, contra otras personas en el sentido de que esas personas son su adversario, sino que él mira al adversario y lo ve más allá de la realidad de la carne y de la sangre. Principados, potestades, dice, ¿no? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra siglo es la palabra periodo, un periodo de tiempo, lo que significa que no es para siempre, que no es para siempre. Ayón es la palabra que indica un tiempo determinado, un periodo de tiempo. Entonces, él está diciendo que estamos en una competencia y no estamos compitiendo con las personas, sino competimos con las fuerzas espirituales que por un tiempo están en condiciones de darnos lucha, que por un determinado tiempo están en condiciones de darnos esa competencia, esa batalla. Porque un día no, no habrá más, no serán más, no estarán más para ofrecer lucha, para enfrentarse, para dar competencia. Eso es lo que está diciendo. Porque si dice siglo, habla de un periodo que va a terminar. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que habla de la condición, ¿no es cierto?, de aquellos contra quienes competimos. Interesante. ¿Contra quiénes competimos? Competimos contra el alcalde que se acaba de ir a casar en España porque es una persona de una opción sexual diferente. Competimos contra el periodista que es de una opción sexual diferente, la periodista, contra el productor de cine, el productor de televisión que quiere que salga su programa y le pone toda la cosa que le pone. Es una pelea contra esa persona que posiblemente es víctima y ha sido víctima y hoy está bajo el príncipe de esa potestad del aire, está bajo opresión de esa potestad del aire y está usando la plataforma que tiene. ¿Con quiénes? Es un punto desafiante, pero también nos habla contra qué y a qué nos enfrentamos. ¿A qué nos enfrentamos? Otro pasaje en 2 Corintios, el anterior era Efesios, ¿verdad? En 2 Corintios dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Lo pongo con mayúscula, lo resalto con amarillo. Destruir fortalezas. Entonces, las fortalezas que tuvo que destruir Josué, que no las destruyó él, obviamente, pero las fortalezas eran las ciudades fortificadas como Jericó. ¿Qué fortalezas tenemos que destruir nosotros? Porque dice, derribando argumentos, derribando altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Ojo, todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Básicamente tenemos una lucha, tenemos una batalla, estamos en guerra contra la mentira. Pero la mentira es el qué y el mentiroso es el quién, que es el diablo, que es mentira, que es padre de mentira, y todas esas fuerzas espirituales que por un determinado tiempo pueden operar. Y su manera de operar es a través de la mentira. ¿Ok? Entonces, estamos en competencia. Querido pastor, estás en una competencia. Pablo dice, he acabado la carrera, ¿no? Y lo dice en un contexto de estar compitiendo una carrera y llegar a la meta. No habla de la carrera en cuanto a la profesión. Aquí está hablando en cuanto a haber desarrollado, mantenido, ejecutado y llevado adelante esa carrera para llegar a la meta. O también dice, he peleado la batalla. Él está hablando y está dando de manera clara, por sentado, que él ha competido, que él ha llevado a cabo una batalla. Es hermoso cuando él dice, ¿no? Eh, Pónganse a prueba. Hay quienes tienen la motivación en las Olimpiadas, corren para una corona, ¿no? Pero nosotros corremos. Y él está hablando de que estamos en competencia, no solamente que estamos en la competencia para ver si nos salvamos, estamos en competencia y competimos contra quiénes, competimos contra qué, ¿ok? Entonces, no es algo que solamente nos queda a nosotros, sino quiero hacer una primera pausa con este versículo de Jeremías 12:5. Y mira lo que el Señor le dice a Jeremías. Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, le pregunta el Señor a Jeremías, ¿cómo contenderás? En otras palabras, ¿cómo vas a competir con los caballos? ¿Es un lenguaje alegórico? Sí, posiblemente es un lenguaje y una expresión alegórica, pero está hablando de competir y está haciendo un paralelo de competir con los que están en las condiciones de a pie, pero con competir con los que están a caballo, con los caballos. Luego habla y dice, y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Habla de las condiciones. Si en condiciones en donde estás en paz no te sientes seguro, ¿cómo lo vas a hacer cuando no están dadas esas condiciones? ¿No es cierto? Las condiciones son hostiles, las condiciones son eh, que se oponen, condiciones adversarias, adversas. Eso es lo que le dice ante una queja que había hecho, que se venía quejando. Jeremías se venía quejando y el Señor le dice, un momentito, Jeremías, todavía no has competido de la manera que yo quiero que tú entres a competencia. Y todavía no has experimentado circunstancias que son hostiles, negativas, contrarias. Le está retando y le está diciendo, Jeremías, tú eres un profeta, pero estás para competir. Tú eres un profeta, pero lo que viene por delante es competencia. Así que quisiera hacer una primera pausa, voy a hacer dos pausas en el proceso y
No sé qué piensan, si tienen una pregunta, alguna inquietud al respecto de lo que acabo de compartir. Estamos en una competencia, tenemos una competencia o una lucha, por eso dice ahí, ¿no? Lucha o guerra, como dicen otros, o batalla. Pablo dice, ¿no? Tenemos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y lo identifica, ¿no? Y luego dice, ¿contra qué nos enfrentamos? Pues déjeme decirle, nos enfrentamos contra las mentiras. En el huerto fue la mentira. Y durante toda la historia ha sido la mentira, ¿no? Y la mentira nunca viene abiertamente. La mentira es muy sutil. Así que me gustaría saber alguna pregunta, alguna aporte, alguna observación, alguna reflexión sobre esto antes de avanzar en este tema. Competencia de cosmovisiones. ¿Estamos en competencia? ¿Tenemos una batalla? Ok, los escucho. Si no, yo continúo con la segunda parte que quizá les va a dar más herramientas para Es preguntar. muy, es muy interesante, Pastor, le agradezco por la ponencia que está realizando cuando Pablo no habla sobre esta lucha primeramente que nos plantea en Efesios, ¿no? Sobre estas huestes espirituales y que identifica, ¿no? Que la lucha no es contra algo natural, sino es espiritual, algo invisible, ¿no? Que no es contra carne ni sangre. Uh Y -huh. entonces ese conflicto competencia va más allá de la esfera natural, de la esfera Uh -huh. natural. Y es ahí como que tenemos que saber enfocarnos o estar muy presentes, ¿no? De qué manera afrontamos esa competencia o esa lucha. Y Uh nos -huh. da ahí ciertas herramientas como soldados, ¿no? Ciertas vestiduras, ¿no? Como soldados de soldados para enfrentar esa competencia. Después, ahí en la otra competencia, que es la mentira, nos da también los argumentos, lo que vamos a enfrentar, ¿no? Porque habla que vamos a enfrentar argumentos, fortalezas que van contra el conocimiento, pensamiento, dice, ¿no? Que van contra el conocimiento el conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento y todo argumento que van llevándolo cautivo al conocimiento de Cristo, ¿no? Entonces ahí hay otra competencia de otra manera, ¿no? Y lo que yo veo, ¿no? Que si no nos sabemos situar, ¿no? En las diferentes esferas o las diferentes ambientes o cuadros de enfrentar esas competencias, y entonces ahí donde puede ser que nos desgastemos como de una manera que no debemos hacerlo y nos enfrentemos de no tan adecuadamente en cada una como debe de ser. Así Y es. saber competir en cada espacio o en cada situación de la manera como nos está educando, ¿no? Qué interesante, ¿no? Eso, los hijos de Isaacar, tener un entendimiento y saber qué hacer, porque estamos en una competencia, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, Fermín, Quiera, adelante. perdón, ¿alguien iba a Pastor, hablar? habla el hermano Rodríguez. Fino, adelante, claro. Pastor, entre encontrarse en una tentación es una competencia también, es un combate, una tentación. Una tentación está está también dentro de la, del campo de una batalla, ¿no? Eh, Estamos nosotros en una batalla y la tentación es parte de esa batalla.
Pastor, Mira, esa era mi pregunta. interesante. La semana pasada hablamos sobre estaciones, casi la mayoría estuvo y luego espero que hayan recibido el PDF. Sí les mandaste Heredia, ¿verdad? Sí, Entonces, el grupo de cosecha lo puse ahí para que lo tenían cada uno. fíjense que no lo pudieron persuadir a Nehemías, Tobías y Sanbalat. Entonces, ellos al no poderlo persuadir, lo empezaron a tentar y le dijeron, ven, negociemos, ven, nosotros te hacemos gobernador, ven, nosotros, entonces empezaron a tentarlo y él les dice, estoy ocupado, la obra es grande, estoy enfocado, no tengo tiempo para prestarles atención, pero obviamente no eran buenas intenciones, lo estaban haciendo para hacerlo caer en una trampa, obviamente, para luego mostrar de que se había revelado. Entonces, eso es lo que encontramos en el caso de, de, de Nehemías, ¿no? Que estaba llevando a cabo esa visión de la reconstrucción de los muros. Probablemente se deba a que no has estado. Fermín, adelante, mi hermano. Tu micrófono. Gracias, hermano. No, lo que me parece que en estos últimos tiempos, que en eso estamos, la lucha va a ser por la verdad, ¿no? Como dice usted, todo es mentira, ¿no? Satanás es el padre de mentira. La lucha es por la verdad en todas las áreas. Creo que en el área personal, funcional e institucional, a todo Buenísimo, nivel. buenísimo, buenísimo. Gracias, Fermín. Ajá. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, estamos avanzaditos en la hora. Avanzo un poquito y hago otra pausa. Entonces, permítanme. Yo quiero darles una cifra que posiblemente para Fermín le va a resultar un tanto familiar, algo la estadística, posiblemente. Una reflexión, ¿ya? De una realidad que necesitamos nosotros reflexionar. Fíjese, se hizo una encuesta para un tema aquí en los Estados Unidos con respecto al famoso Obamacare, que es un sistema de salud. Y se encuestó al ciudadano en Estados Unidos. 2.8% cuando les preguntaron género, porque en una encuesta de género, masculino, femenino u otro, especifique. Entonces, el 2.8%, y esto está en estadísticas, quizás voy a buscar para poner fuentes ahí abajo, dijeron que tenían una opción diferente. ¿Ok? 2.8. Y luego les preguntaron si estaban a favor del matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual. Y del 2.8, el 1.7 dijo que sí. Estas cifras nos dicen que son menos del 3%. En el Perú ¿Aló? Es igual. En el Perú ya también ¿Aló? Está abierto todo este tema y hay un personaje muy público ¿Aló? Que se llama el señor Carlos Cacho, que es un estilista famoso, es el estilista de las estrellas en el Perú, y cuando a él lo entrevistan, él dice su condición, pero cuando le hablan sobre el matrimonio, él dice que no, que él no está de acuerdo, que eso no es correcto. Fíjense, este señor de nombre Carlos Cachos. Ahora, el punto es este, son menos del 3%. Entonces, la pregunta viene, ¿por qué es posible? ¿Por qué? La pregunta es, ¿cómo han producido un impacto cultural en el mundo? ¿Cómo han producido un impacto cultural en el mundo? Dos razones. Tienen una unidad corporativa, que es lo que vamos a ver esta noche. Una unidad corporativa que es la forma de pensar, el pensamiento. Y, por supuesto, tienen una estrategia corporativa, su forma de actuar. Lo acaba de decir Fermín. La batalla va a ser contra la mentira, porque la forma de pensar es un pensamiento de la mentira.
Pero la forma de actuar, como dicen, tanto en lo personal, en lo colectivo, en lo sistémico, en lo institucional, hay una forma de actuar. Yo todo esto lo estoy diciendo porque nosotros tenemos que tener como reto cuál es la misión de la iglesia. El impacto en individuos, lo que acaba de decir, en la familia, en los sistemas, sistema educativo, el sistema de entretenimiento, el mundo del arte, del cine, artistas, el mundo, el sistema financiero, el sistema gubernamental, los medios de comunicación, ni que se diga. Es decir, un impacto en la cultura. Han ido generando esa onda, ¿no? En la sociedad. No sé si están de acuerdo conmigo, pero ahora cuando uno ve, pareciera que, ¿no? Todo está metido en ese nivel. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿O hay demasiada propaganda? ¿Hay sobreénfasis publicitario? Las estadísticas del 2010 para acá, 14 años, no es mucho tiempo. Y si volvieran a hacer una encuesta, los números van a ser muy claros. Pero ¿cómo es que han producido ese impacto cultural en el mundo? Caramba, parece que son entendidos en los tiempos. Parece que son entendidos en los tiempos. Y Jesús algo dijo, los hijos del mundo son más sagaces que los hijos del reino. Lo dijo Jesús. Los hijos del mundo resultan ser más sagaces, de tal manera que han generado ese impacto. Miren, entonces, esto es para meditar. Esto es para meditar. Lo más fresquito, ¿no? Las famosas Olimpiadas. Las Naciones Unidas, en cada ambiente, en cada espacio y en su nave central de reuniones, es un gobierno a nivel mundial, no es un gobierno, eso se llama organismo, ¿no? Un organismo. Estos se llaman, estos organismos que fueron creados, y si usted lo estudia, fueron creados precisamente para la defensa de la verdad después de la Segunda Guerra Mundial, para que no caigamos bajo las tiranías, la tiranía del nazismo que generó la Segunda Guerra Mundial. Lo firmaron Roosevelt, luego Truman, luego Harris, un obispo cristiano, un rabino, lo firmaron y crearon las Naciones Unidas para que nunca más las naciones y los pueblos puedan enfrentar situaciones totalitarias. Pero hoy tiene un totalitarismo. En su nave central de la sede de las Naciones Unidas hay una bandera que ondea. Ahí está. Las Naciones Unidas, organismos multilaterales, el otro organismo, la OEA, Organización de los Estados Americanos, totalmente. Pero no solamente los organismos que están vinculados con el área de gobierno, el mundo de los deportes, ¿verdad? Eh, Obligaron en el mundial pasado a que todos los capitanes lleven la bandera que ustedes ya conocen, que está ahí de fondo, ¿verdad? Y que ni se hable del mundo del entretenimiento, el mundo del espectáculo, el mundo del cine, de las canciones. Es decir, un impacto generalizado, afectando no solamente a los individuos. Ahora, ¿cómo? Porque tienen un pensamiento, como les he dicho, una manera de pensar, y eso se llama el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Es sabiduría humana, terrenal y hasta diabólica. Otra vez, sabiduría terrenal, humana
y hasta diabólica. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. En esta tierra está la sabiduría de los hombres, el hombre caído, muerto espiritualmente, apartado de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios y con inteligencia, por supuesto, pero que ha desarrollado una sabiduría separado de Dios. Primeramente, unido y atado a lo terrenal, que por lo tanto lo terrenal es opuesto a lo celestial desde la caída del hombre. Pero no solamente atado a lo terrenal, sino hasta diabólica, dice la Escritura, porque el hombre al estar separado de Dios ya no tiene más comunicación, no tiene comunión, por supuesto, por causa del pecado, y no tiene más comunicación con Dios, y al no tener comunicación con Dios, pues el hombre fue diseñado para tener comunicación con el mundo espiritual. No puede tener con Dios, pero lo tiene con ese mundo espiritual caído. Por eso cuando leemos la historia de la humanidad, ha sido una historia donde hemos visto la sabiduría humana terrenal y por supuesto lo diabólico, el pensamiento, la sabiduría diabólica. Podríamos mirarlo en la escritura como la Babilonia, la gran Babilonia, ¿verdad? Entonces, el humanismo. El humanismo es todo lo que el hombre ha producido y produce, sin tomar en cuenta a Dios, que es el diseñador, el creador del universo. En donde hay que sacar a Dios, no hay lugar para Dios, el hombre es el centro de todo. El hombre es el principio y el hombre es el fin. No sé si ustedes están atentos y mirando lo que está pasando hoy por hoy en el mundo, pero estamos en una lucha contra la mentira. Y la mentira no viene abiertamente, la mentira viene de manera sutil a través de una filosofía, a través de un pensamiento, a través de una forma que se llama el humanismo. ¿Ok? Entonces, el objetivo del diablo es que el hombre caiga en la mentira. Eva cayó en la mentira. El diablo tomó la misma frase de Dios, le añadió un poquito, ¿no? Una nada, lo convirtió en una mentira y Eva aceptó la mentira. Ese es el objetivo del diablo. El hombre, al sucumbir a la mentira, desobedece a Dios. Es rebeldía contra la verdad de Dios. Está en contra de lo establecido por Dios, de lo diseñado por Dios, porque está metido bajo esa mentira. Lo dice Pablo. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Queridos pastores, amigos, en el huerto de Edén no hubo esa guerra espiritual que de pronto se nos viene a la mente. Usted no ve ahí un pugilato entre el hombre y la serpiente, que es el diablo. Usted no ve ahí un toma que te doy, ¿no es cierto? El hombre por su diseño tenía la condición de poder ver el mundo espiritual, de poder intercambiar con el mundo espiritual. El Señor le dijo, tienes que cuidar, porque cuando le dice, labra la tierra, entendemos que es cultivar la tierra, pero cuando le dice, cuídala, ¿de quién? ¿De qué? Ahí está el enemigo, ahí está Satanás. Y Pablo ahora lo tiene bien claro, porque Jesucristo vino para aplastarle la cabeza a la serpiente. Éxodo 3:15.
y de la simiente de la mujer nacerá el que te aplastará la cabeza. Y Jesús vino y fue a la cruz del Calvario, Colosenses 2, 14, 15, y lo derrotó en la cruz del Calvario, lo venció, lo exhibió públicamente, y no solamente eso, sino que lo desarmó. Le quitó aquella autoridad que desde la caída del hombre tomó sobre la tierra. Y Jesús dice ahora, toda autoridad me es dada a mí, toda la autoridad. Jesús lo venció al enemigo, al diablo, a Satanás. Jesús dijo, consumado es. Jesús lo derrotó. Jesús lo exhibió. Miguel, Gabriel, los arcángeles, querubines y serafines han visto la derrota en la cruz del Calvario de Satanás y de todo principado y potestad. Ellos son testigos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero no fue destruido. Y ese es el león rugiente. Y claro, cuando el león va a cazar no tiene que rugir. El león se agazapa, se esconde para no darse a conocer. Porque si el león abre la boca, la presa corre. Y lo que nos está mostrando con esa figura la Escritura es que el diablo, todo lo que tiene como arma es la mentira. Y lo que va a soltar es la mentira. ¿Para qué? Para extraviarnos. Interesante porque habla de vuestros sentidos. Hebreos dice, vuestros sentidos, debiendo ya ser maestros, vuestros sentidos ejercitados, ¿no? Y habla de los sentidos del espíritu o espirituales. Entonces, ¿por qué ha logrado un impacto cultural en el mundo? Por su forma de pensar. Han trabajado de tal manera el pensamiento y lo han llevado adelante para poder cumplir con su objetivo, engañar. Eso ha sido siempre. Fíjense en la época en que Babilonia, como ejemplo, ¿no? Y dijo el rey Aspenaz, cuando Nabucodonosor había destruido los muros, derribado el templo, llevó todo lo que era los utensilios del templo y los llevó para profanarlos delante de sus dioses en Babilonia, le dice al jefe de los eunucos que le trajera de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna. Qué tremendo. De buen parecer, instruidos en toda sabiduría. Es decir, no me traigan a cualquiera. Búsquenme entre el linaje real de los príncipes. Era su entendimiento. Cada tribu tenía príncipes, ¿recuerdan? Josué fue un príncipe. Dice, envió a 12 príncipes a reconocer la tierra. Uno de ellos era Josué. Caleb era un príncipe. Por eso que Caleb dice, ¿dónde está la heredad? Entrégame mi monte, mi heredad, ¿no? Entonces, muchachos preparados, entrenados, instruidos, sabios en ciencia. Ojo con eso, instruidos en sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento. Es decir, hábiles e idóneos. Y la palabra idoneidad, fíjense, e idóneos para estar en el palacio del rey, para que le sirvan al rey, para mostrar su grandeza, por supuesto, y someterlos, humillarlos. Pero dice, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Aquí voy a hacer la pausa. Y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Históricamente, cuando un imperio sometía a otro imperio, cuando una nación prevalecía sobre otra nación y lo sometía, inmediatamente ellos buscaban desaparecer a esa nación. Y para desaparecerla, entonces ellos le quitaban toda fuente de su fe.
porque la fe era lo que les daba la fuerza y la fortaleza, y todo el mundo sabía de esto con respecto a Israel. 100 años antes, cuando Sennacherib sometió al reino del norte y fue al reino del sur, no pudo. Después de 3 años, creo que lo sitió, tuvo que regresar a su palacio y murió, porque no pudo. Era la fe, pero había llegado el momento, a causa de la perversión de la rebeldía de Judá, que el Señor dijo, van a ser raídos, ¿no? La profecía con Jeremías es como cuando agarran un plato y todo lo que hay en el plato, así, es la profecía de Jeremías. Eso va a pasar con Judá, y eso fue. Entonces, tratar de que no quede vestigios, tratar de que no quede nada sobre el cual puedan edificarse, fíjense. Entonces, mataron a los que tenían que matar, trajeron a los mejores para hacerles un cambio de mente, una lobotomía, para cambiarles la mentalidad y meterles la mentalidad babilónica. Eso es lo que está diciendo. Y lo puede hacer porque es el rey, la máxima autoridad, el tirano, no ser el emperador. Hoy en día, ¿será que está pasando lo mismo? ¿Será que le quieren enseñar? ¿Será que le quieren meter el humanismo a nuestros niños y jóvenes? ¿O ya lo están haciendo? ¿Será que le quieren meter el humanismo a nuestros jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Mm? Estos son temas para reflexionar, mis queridos pastores. Son temas para meditar, para reflexionar. Porque si nosotros no sabemos qué enfrentamos, entonces nuestra pelea, ¿qué sentido tiene? Si nosotros no sabemos contra quién estamos batallando, pues, ¿qué sentido tiene? Así que esto es lo que ha llevado que tengan este efecto en el mundo, ¿no? Y por eso yo los llevo a esta pregunta. ¿Será que hoy están enseñándole las letras y la lengua de los caldeos, de los babilonios? ¿Qué les están enseñando? Luego, la otra semana viene el cómo, es la estrategia. Espero les anime a querer escucharlo, ¿ok? El cómo. ¿Cómo es que lo están haciendo? En aquel tiempo lo hacía el rey, mandaba. El rey era la máxima autoridad y nadie podía decirle nada. Aspenaz, tráeme a los mejores, los ABC, y enséñales. Y ojo, y así fue. ¿Recuerdan? Les enseñaron por 3 años y luego los pusieron a prueba. Compitieron entre los demás y encontraron a Daniel, Misael, Asael y Azarías 10 veces superiores que los demás. ¿Qué piensan ustedes? Competencia de cosmovisiones. Es una cosmovisión humanista. Nosotros tenemos cosmovisión bíblica, una cosmovisión basada en la Biblia, en las escrituras, porque nosotros seguimos lo que está en las escrituras, en la Biblia. Ese es el manual de fe y de práctica. Esa es la carta magna que hemos recibido de parte de Dios. Y nosotros necesitamos reaccionar a eso. Así que ahí lo dejo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna reacción? Con todo gusto. Está Rosa Rodríguez, Faustino Rodríguez, Álvar, Jesús Guaraca, Benjamín, Adrián. Ahí está la familia, Adriancito, Benjamín Espinosa, ¿eh? Y por supuesto Fermín. Amén. Sí, Pastor Carlos, gracias por traernos siempre temas como los de hoy, ¿no? Como dice, bueno, el primer caso de David, ¿no? David, más conocido
más allá de que venció a Goliat, ¿no? O que fue un simple cantor, un profeta, ¿no? Y un profeta es hijo de su tiempo, ¿no? Conocía el pasado, presente y futuro, especialmente en los salmos mesiánicos, ¿no? Y por otro lado también Isaacar, ¿no? Eran hombres entendidos de su tiempo, ¿no? Y lo que falta hoy en día, pues, ¿no? Como que está enfrentando la iglesia, ¿no? Muchas veces la iglesia está jugando a la escondida y no enfrenta a las competencias que tienen que afrontar, ¿no? Y qué bendición, porque ya nos da algunas estrategias de cómo poder enfrentarnos hoy a esta guerra de sistemas, pues, ¿no? Estamos en una guerra de sistemas. Y en ese sentido, hay argumentos, pues, ¿no? Argumentos que si no conocemos la palabra, no tenemos una cosmovisión bíblica, ¿cómo vamos a enfrentar, no? Porque la nueva era ya nos presenta con el 99% de la verdad y el 1% mentira. Y eso se ha filtrado en el púlpito, se ha filtrado, y cómo colar eso, ¿no? Cómo de verdad no tenemos discernimiento frente a hoy a una ética relativizada, ¿no? De verdad los desafíos que tenemos ahora son muy finos, ¿no? Muy invisibles, ¿no? Uno no da gato por liebre, como se dice, ¿no? Entonces, creo que estos temas de verdad son de mucha, ¿no? Relevancia, diría, ¿no? Porque si no sabemos a quién nos enfrentamos, vamos a estar dando vuelta, como el pueblo de Israel, y la iglesia en el Perú ya tiene más de 100 años, y no pasa nada, ¿no? Y de verdad que gracias, Pastor Carlos, por sus aportes. Bien, Adriancito, bien. Sí, es el espacio de meditar juntos y de reflexionar. La única verdad está en la palabra y todos nosotros tenemos que reflexionar a partir de esa palabra, ¿no? Y claro, tenemos que tratar de seguir lineamientos que nos permitan mantenernos dentro de ese diríamos, de ese nivel del hilo de la revelación, porque es muy fácil también tirarnos o para la derecha o para la izquierda. ¿Algún otro comentario? Fíjese lo que les mostraba, ¿no? Esta imagen del gran impacto cultural. ¿Ah? ¿Cómo han impactado individuos, por supuesto, las personas, luego las familias, los sistemas? Y dentro de los sistemas, como alguien dijo, ¿no? Está el sistema financiero, el sistema del mundo del arte, de la creatividad, la recreación, el entretenimiento, el mundo del gobierno, la educación, la cultura. Hoy día se habla de la batalla cultural y se dice que el marxismo, por ejemplo, hoy en día, el nuevo marxismo es un marxismo cultural, ¿no es cierto? Una sociedad afectada. Todo esto que ha pasado, que nos termina generando un reto frente a ese impacto, ¿no? Y por eso que esto aparentemente tiene que ser aceptado. Pero si aparece alguien como el que hizo la inauguración y oró en la Copa América, pues sale todo un mundo a criticarlo, ¿no? A criticarlo. Entonces, vale la pena hacer una reflexión. ¿Qué enfrentamos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Y a quiénes? Para no tener una batalla con quien no debemos tener, porque el enemigo va a buscar que nos enfrentemos y muchas veces puede terminar siendo hasta con miembros de nuestra familia. Interesante. Fermín, luego Rosa, buenas noches, bienvenida. Gracias, pastor. Buenas noches.
Bueno, realmente yo no escuché toda la ponencia, pero sí lo que he escuchado. Muchísimas gracias, porque esto es un tema que hay que tratar y hay que ir a la raíz y hay que sustentar. Si no estamos empapados de la palabra, lo que alguien dijo, nos meten gato por liebre. Y es lamentable, de verdad, cómo a través de la tecnología el ser humano quiere borrar el poder de Dios. ¿Por qué? Hoy justamente alguien me envió un artículo, no sé cómo me llegó a mis manos, se lo mandé al pastor Heredia y a algunas personas, de que realmente para el próximo año la inteligencia, se me fue, Artificial. artificial, ya está sacando mujeres que se la presentan al hombre, se la dan como una mujer de carne y hueso, que tiene sus vibraciones en el sentido emocional, tal cual un ser humano. Entonces, el hombre, el ser humano, a través de la ciencia, quiere opacar el poder de Dios. Y si nosotros, los conocedores de la palabra, ustedes mucho más, yo soy de veras cruda, pero ahí vamos adelante. Si la gente le quiere a uno discutir, le quiere asegurar a pie firme de que definitivamente Dios no tuvo que ver en la creación. Que no, que el hombre vino del mono. Digo, ok, usted queda ese mono, pero yo no vengo de allá. Mm, No. ok, ¿Por qué? excelente. Porque tenemos que estar seguros de nosotros mismos, seguros de lo que, en qué hemos creído, seguros de ese amor de Dios, esa voluntad de Él hacia nosotros. Y no es una casualidad. No, estamos viviendo los últimos tiempos y nos ha correspondido a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empaparnos de la palabra y tratar con nuestros niños, porque a los niños los volan muy facilito con un caramelito. ¿Y en qué estamos los padres? Porque yo ya soy abuela. Tengo 12 nietos y he luchado con mis hijos y con mis nietos, porque realmente les digo un día a uno de ellos que ya fue a la Navy, ya es un adulto mayor, tiene sus hijos, y le dije, oye, tú sabes qué es la segunda venida, ¿verdad? Ay, mami, eso me lo llevan contando hace no sé cuánto. Le dije, sí, pero ¿sabes qué? Dale gracias a Dios que el Señor no ha venido, o si no, tú te quedarías. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Y le leí la palabra donde dice que el Señor no ha venido por misericordia, para que todos lleguemos al conocimiento. Entonces, yo digo, hay que empezar por los hogares. A mí me encanta el sistema del altar familiar, porque mucha gente se le habla de iglesia y lo miran a uno como animal raro. Pero si uno entra con dulzura y con astucia, como dice el Señor, eh, em, involucrando al jefe del hogar, a la madre soltera, a que sean conscientes y a que instruyan a sus niños. No, si no quieren ir a una iglesia, la iglesia no es el templo, no es los ladrillos que allá que están muy bonitos, muy pintados, con una cruz, con no sé qué tanto adorno. Esa iglesia está dentro de nosotros, de cada uno.
Nosotros somos esa parte. Amén. Y esa parte se fomenta en los altares familiares, más que cualquier cosa, porque ir a un Gracias. servicio, Hermana Rosita, le voy a agradecer, pero quisiéramos que otros también compartan, porque ya estamos a unos minutos de ah, terminar, pero muy buen aporte. perfecto, Y si podría usted perfecto. la próxima semana volver a estar en el horario, sería tremendo, porque hemos hablado a qué, a quién, y la próxima semana voy a hablar cómo lo están haciendo. Y ahí necesita Gracias por la cortarme, o si participación no, de no usted. me doy cuenta de la hora. No se Adelante. preocupe. En buena hora y gracias por los aportes, porque ha tocado puntos muy importantes. Ha hablado el valor de la familia, ha hablado de los medios de comunicación, ha hablado de la tecnología. Y entonces la pregunta es, hemos empezado con el pasaje, entendidos en los tiempos. Y sobre todo dice, para saber qué hacer. Porque en los años 70, Exacto. en los años 70 no se sabía qué hacer y se reaccionó contra la tecnología porque no se sabía qué hacer. Se reaccionó, por ejemplo, contra la tecnología, contra la televisión, la caja del diablo para muchos era, ¿no? Entonces, tenemos que ser sabios y entendidos para saber, porque dice, y sabían lo que tenían que hacer, lo que debían hacer. ¿Cómo tenemos en este tiempo nosotros que librar esa competencia? Porque estamos en competencia. ¿Cómo tenemos nosotros que llevar adelante esa competencia y esa lucha que está en esos niveles de la cosmovisión? Gracias, hermana Rosa. Dios permita que pueda estar también la próxima semana. Fermín había Amén. abierto su micrófono. Le pregunto si va a compartir algo. Lo recibimos, Fermín. Adelante. Gracias. Sí, algo rápido para no dilatar mucho. No, Por adelante. ejemplo, lo que yo vivo acá, y creo que también ustedes mucho, acá todo es tecnológico, acá todo es computadora. Entonces, utilizan los medios, ¿no? Es como el sistema, ¿no? Entonces utilizan los medios masivos, televisión, cine, radio, la moda, la vestimenta, la mentalidad. Y lo que ocurre mucho es que si, por ejemplo, discriminas a una persona que tiene tendencias homosexuales o lesbianas, entonces ya no estás dentro de la sociedad y los infunden desde niños. Entonces la cosa es que básicamente, si uno tiene una familia, los niños son influenciados por la escuela, porque la escuela le enseñan acá que tú no puedes discriminar y que tiene que ser, es algo normal, natural. Entonces, es muy difícil pelear, lo que decía la hermana, muy interesante, los altares familiares. Desde ahí, es una protección, porque cuando ellos van al colegio ya les van lavando el cerebro y después van a la universidad y los perdió uno. Entonces ya ellos piensan diferente. Eso es bien difícil, pero hay que tenerlos protegidos, ¿no? Y también el sistema económico también influye mucho, hay mucha presión, yo lo veo acá bastante, hay que tener las bases bien claras y bien sólidas, ¿no? Como dijo el Señor Jesús, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero por la misericordia de Dios estamos claros, ¿no? Y podemos ver lo que los demás no pueden ver. Y también quería agradecerle a usted y al pastor Adrián, porque yo he aprendido mucho de él un día que estuvimos conversando hace poco y la verdad que tengo las cosas más claras. Gracias, Sí. Fermín. Y eh, espero que la otra semana puedan darse el tiempito porque vamos a entrar y justamente vamos a hablar porque es de una manera que están utilizando los sistemas, ¿no? Y tienen una estrategia en el sistema. ¿Y no será que nosotros como creyentes nos hemos quedado solamente en una estrategia a los individuos, pero nos hemos perdido de tener una estrategia para afectar también los sistemas y que los sistemas sirvan para poder cumplir con ese propósito? Ese es el gran reto. Yo también vivo acá en Nashville, Tennessee, Fermín, y entiendo bien lo que tú estás diciendo. Y estuve viviendo un tiempo allí en Broward, poco al norte de donde tú estás, y sí entendemos todos estos retos. Entonces, dice, entendidos en los tiempos para saber qué hacer, porque los hijos de Dios tienen que terminar siendo los que resplandecen en medio de las tinieblas. Y Jesús nos reta. Por eso dice, si competiste con los de a pie, ¿cómo competirás con los caballos? Si competiste con los de a pie. O sea, nos está mandando a competir.
y competir es para ganar. Y Pablo dice, he peleado la batalla y he acabado la carrera, no me quedaba a medias. Buenísimo. ¿Algún otro aporte? Buenísimo, ¿Algún otro pastor, aporte? porque, por ejemplo, en los 80 se decía el que no sabía manejar una computadora, en el futuro iba a ser un analfabeto. Y lamentablemente no podemos cabalgar ni competir con los caballos porque a pie hay gente que no sabe, que hay líderes, pastores, lamentablemente no saben manejar computadora. O sea, no pueden ir más allá. Otra de las cosas que te cuento es una barbaridad. Yo soy escritor, los pastores no saben escribir. No saben escribir, no saben redactar, hermano. Lamentablemente no saben redactar un artículo, un argumento, nada. Aún cuando dialogan en el chat, puedes a ver cómo escribe. Horroroso. Entonces, Bueno, sí. el profeta dice, ¿no? Si no sabes caminar a pie, o sea, en un nivel, no podrás avanzar en otro nivel para competir en otras esferas sociales, en otras esferas de la comunidad, porque no nos preparamos, no nos entrenamos, no nos capacitamos. No nos capacitamos, ¿no? Entonces no podemos enfrentar un mundo que nos está avasallando, ¿no? Nos está avasallando porque no somos, o sea, hemos perdido nuestra perspectiva, nuestra identidad. Y no nos entrenamos y cuando nos toca que enfrentar, en vez de enfrentarlo, tenemos miedo y reaccionamos solamente. Reaccionamos porque reaccionamos porque no estamos aptos nosotros para entrar en esa competencia. En esa competencia, ¿no? Y cuando tú entres en esa competencia, la gente que no está competiendo, que no está en ese nivel, más bien te quiere jalar para que tú, para que tú retrocedas. Para que tú retrocedas. Bueno, gracias, Heredia. Gracias, gracias. Retrocedas, ¿no? Mira, Heredia me pidió para compartir y con mucho gusto, pastores. Yo le dije, vamos 4 semanas. La primera fue sobre estaciones, para entender que pasamos por procesos. Hoy traigo Cosmovisión, la primera parte que estamos hablando sobre el pensamiento y cómo ellos han unificado su pensamiento. Y lo que decía, van a la escuela, le ponen el pensamiento. Van a la universidad, ya están. Pero no solamente eso, y están utilizando el entretenimiento, la música, etcétera, etcétera. Lo están utilizando todo eso. Pero la próxima semana vamos a ver la parte de la estrategia, ¿ok? Vamos a ver eso. Y la última semana va a ser ya un tema muy importante que vamos a hablar acerca de la iglesia y su potencial ilimitado. La iglesia y su potencial ilimitado. Eso es lo que vamos a ver la 4ª semana. Porque ¿saben qué? Pues Dios no nos dejó para hacer la cola. Dios no nos dejó aquí para que el diablo nos pase por encima. Dios nos ha dicho que iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, pero hay que entender bien y saber qué hacer y quiénes también, porque no todos hacemos todo, ¿no es cierto? ¿Quiénes deben estar en qué campo, en qué área? Y ese es el potencial ilimitado de la iglesia. Si nosotros vemos a la iglesia, amados, la iglesia tiene un potencial ilimitado. Por eso que la palabra dice que el enemigo yacerá bajo nuestros pies. Claro, yo he pasado y he visto experiencias, gente que se mete en un cuarto y empieza a orar y dice, diablo, te piso, y ahí están media hora pisándolo al diablo y salen y no hacen más nada en la tierra. No, no, no. Hay una batalla real ahí afuera. Hay una batalla en los medios de comunicación, en el mundo del cine, en el mundo, esta película que nadie quiso financiar, la verdad, Sonido de Libertad. ¿Por qué no la quisieron financiar? Esto lo veremos la próxima semana. No sé si tienen alguna otra pregunta, inquietud. Si no, Heredia, para ahí tener Faustino. Pastor, sí, muy importante la reflexión profunda que nos das. Realmente, como Jesús dijo, que les penetres bien la palabra.
Eso es lo que necesitamos. Y creo que con ayuno y oración y con el fundamento de la palabra y caminando, pero como dices, si nos quedamos encerrados, sentados, no aprendemos. Afuera está la batalla. Gracias, pastor. Nos has reflexionado con estas meditaciones. Amén. Y desde Guaral a todos los, hasta Cerro de Pasco. Tú estás en Guaral, ¿verdad, Faustino? Sí, pastor, la Ah, meta, el sueño que desde el año pasado que el Señor me ha apasionado es que evangelizar toda la parte serranía, los 14 comunidades que conozco. Por lo menos en la mente tengo un año, debo plantar una iglesia, el siguiente en otra población, otra población. Ese es el sueño que tengo. amén, amén, amén. Yo quiero, Que el Qué Señor nos hermoso escuchar el ayude. testimonio. yo quiero desafiarlos a ustedes, pastores, a mí mismo, ¿no? Que estos temas muy relevantes, no escuchamos, no lo escuchamos, no lo escuchamos. Gracias a Dios tenemos el privilegio y este honor, ¿no?, de tener este hombre de Dios y que podamos invitar a otros pastores, que podamos invitar a otros consiervos, ¿no? Para que podamos exponernos a nosotros mismos de una realidad y un acontecimiento, ¿no? Dentro de nuestra cosmovisión de consiervo de Dios, que tenemos que reaprender, ¿no? Desaprender y reaprender verdaderamente en estos tiempos, cómo debemos estar equipados, preparados y cómo tenemos que tener una cosmovisión de lo que nos toca vivir en este tiempo. Gracias, Pastor Carlos Paredes, por este tiempo, por tu disponibilidad. Gloria a Dios y por cada uno de ustedes, consiervos, de estar en esta noche con nosotros. Voy a invitar al Pastor Fermín que nos traiga una palabra de oración para estar nuevamente el viernes y el próximo miércoles una reunión espectacular como esta. Ok, muchas gracias, hermanos. Vamos a ver un momento. Señor, te doy muchas gracias por estar unidos en estos momentos con mis hermanos los pastores, pudiéndonos capacitar, pudiendo ser bendecidos, Señor, por estas palabras que nos enseñan, Señor. Abren nuestra mente, nos dan conocimiento y nos permiten que podamos ayudar a otras personas, a la Grey, Señor, a tu pueblo, porque tu pueblo es tu cuerpo, Señor. Y te bendecimos, te adoramos, Señor, en esta hora y te damos muchas gracias por las ricas bendiciones, Señor, y por el honor, Señor, de poder juntamente, Señor, como parte de tu cuerpo, Señor, ayudar a que tu cuerpo, Señor, siga creciéndose, siga se fortaleciendo, Señor. Te Gloria. adoramos, te amamos, Señor Jesús, en tu santo y precioso nombre, Señor. Amén. Amén, amén. Vente, buenas noches, Dios te lo bendiga. Que Feliz descansen jueves, descansen. allí. El extra, Allí. el Muchas extra. bendiciones, No, pastor. Gracias, pastores, un gusto. estamos hoy y jueves ya, varón. En Kendall las 11:30 va a ser ya casi. ¿Eh? Sí, ya casi, sí. Acá tengo. Y allá en Buenos Aires, 12:30. Ya están, Sí. ya es jueves, Jueves, padre Negra. jueves, gracias. Bueno, y aquí a Benjamín Espinosa lo vemos bien acompañado en la botica. Está sonriente, ¿eh? Bendiciones, bendiciones. Ahora, Benjamín. Te bendiga, Benjamín. Bendiciones, pastores. Papi, Muy bien. bendiciones. Muchas Pastor Heredia, bendiciones. Hola, Ok, ¿cómo está Faustino? Bendiciones, cuídese mucho. pastor Heredia, bendiciones. Gracias por Si me estar. podía habilitar su número, pastor. ¿Mío? Sí, pastor. Ahí Adrián, pásale mi número, Adrián lo tiene, por favor. pues Ay, ay, Adrián, por ahí eso va a por filtrar. favor. Le paso a Faustino. Bendiciones. Y te Gracias, ganas Leo, hasta mañana. Hasta mañana, un bendiciones. chanchito al palo cuando te vaya la próxima vez allá a Guaral. ¿Eh? Claro, pastor. Y qué bien conoce por ahí para acá, pastor. Yo te he recorrido costa, sierra y selva del Perú. Te he predicado casi en todos los departamentos. Casi en Bendito todos. sea el Señor. Sí. De Pero costa, lo sierra y bueno selva. lo bueno que estando aquí no nos hemos oído y te has ido a tenis y desde allá te oigo. Pronto voy a ir a ver un tema por allá. Poético, bien poético, Próximo año. está bueno eso, ¿eh? Próximo año voy a estar por ahí. Ahí nos encontramos. Vamos a ir a... Oh, pastor, ahí, te daré mi número cuando llegas, pero a la casa. en su momento. Todo en su tiempo. Un abrazo. Buenas noches. Gloria a Dios. Hasta luego.